Estamos estudiando el libro de Amós y en ese recorrido por este maravilloso libro del profeta que rugió como un león, estamos en el capítulo 4, considerando una sección importantísima, central en el libro, pero que también nos está ayudando a nosotros a escudriñar nuestro propio corazón. Porque el tema que desarrolla el profeta ya en ese capítulo 4, versículos 4 al 13, es el de la hipocresía religiosa de Israel. El pueblo de Dios en el antiguo pacto, que había caído en tal estado de pecado e endurecimiento del corazón, que pensaban estar agradando a Dios con muchos ritos religiosos, pero que en definitiva Dios, por boca del profeta Amós, les está diciendo no es así. Les está, por decirlo de alguna manera, arrancando la máscara de esa hipocresía. Amós nos ha ido mostrando en este texto que la hipocresía religiosa va de la mano con la dureza de corazón y que finalmente trae como cosecha la ceguera y la sordera espiritual. ¿Vieron el proceso? Hipocresía religiosa va de la mano con la dureza de corazón, va endureciendo más el corazón y finalmente conduce a la ceguera y sordera espiritual. El hilo de pensamiento de esta sección pasa por tres mandatos que Dios le da a Israel. Yo lo señalé en la introducción, pero vale la pena aquí recordarlos. En los versículos 4 y 5, Dios le dice a Israel, id y rebelaos. ¿Recuerdan ustedes? Es decir, vayan, sigan haciendo todo lo que hacen ustedes. Sigan practicando su hipocresía religiosa. Es una ironía de Dios, no, vayan, continúen, pero sepan que mientras hacen eso, lo único que están acumulando es juicio. Juicio. Mientras continúen con todos esos ritos religiosos, mientras continúen practicando esa religión vana, hipócrita, finalmente eso no los va a conducir a agradar a Dios, no los va a conducir a salvación, sino simplemente a la rebelión. A la luz de esos dos versículos, capítulo 4, versículos 4 y 5, hablamos de los síntomas de la hipocresía religiosa. Y vimos que el hipócrita religioso es alguien muy diligente en la religiosidad. Es alguien muy puntual, es alguien que se esfuerza, claro, en su propio mérito por agradar a Dios, pero está confiando en sí mismo. Confía en que porque hace eso, Dios lo va a aplaudir y que porque hace eso, entonces va a ser aceptable delante de Dios. El hipócrita religioso también crea ciertas reglas que no están en la palabra de Dios, las impone no solo a sí mismo, sino a otras personas y juzga la religiosidad de otros por el cumplimiento de esas reglas. Pero finalmente el hipócrita religioso es alguien que constantemente se ve a sí mismo como justo, pero a los demás como pecadores. En palabras del Señor Jesús, es alguien que ve la paja en el ojo ajeno, pero no percibe la viga que tiene en su propio ojo. Esos son los síntomas de la hipocresía religiosa que Amós nos enseñaba. Entonces, el primer verbo, el primer mandato de Dios para Israel es vayan, id y rebelaos. Pero el segundo mandato que encontramos en este texto es el hecho de que Dios los conmina, o mejor, los invita a Israel a que se vuelvan a Él. ¿Cómo hace Dios esa invitación para que Israel se vuelva a Él, para que conozca la hipocresía? Bueno, lo hace a través de la vara de la corrección. De eso estuvimos hablando hace 8 días. A través de castigos sucesivos. Dios quebrantando ese corazón duro, doblegando esa cerviz. Les envía uno y otro castigo, una y otra disciplina. 5 en total repasó el profeta Amós, pero en cada uno de esos casos sonó la misma afirmación en la boca de Dios. Claro, por medio de su profeta. No os volvisteis a mí.
Entonces Dios les dice, vayan, rebélense, versículos 4 y 5. Versículos 6 al 11, Dios les dice, vuélvanse a mí. Pero ¿qué hace Israel? No se vuelve a Dios. Los castigos cayeron en un corazón totalmente duro, en una piedra que finalmente no se rompió. Se rompió el martillo, la piedra siguió ahí sin ningún daño. Y entonces Dios va a finalizar en los versículos 12 y 13 que vamos a considerar hoy, diciéndole a Israel, prepárate, prepárate. O sea, Dios le dijo, vayan, sigan en su religiosidad hipócrita, vuélvanse a mí, pero no se vuelven, ¿cierto? Y entonces lo único que queda es que Dios le diga a Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios. Eso no es bueno, eso es malo. El tono en el que lo dice Dios y el contexto en el que suenan esas palabras debió hacer temblar las rodillas de estos hipócritas religiosos contemporáneos de Amós. Esos tres verbos, esas tres invitaciones de Dios, querían empujar a Israel al arrepentimiento genuino, un cambio de dirección de la vida que llevaban. Amós comenzó con la ironía divina, luego pasó a la queja de Dios, no os volvisteis, y finalmente termina con la conminación divina. La palabra o el verbo conminar en español es del contexto jurídico, significa requerir a alguien el cumplimiento de un mandato bajo pena o sanción determinadas. Entonces Dios termina acá, hablándole fuerte a Israel, llamándole a cuenta, diciéndole, venga acá, cara a cara, hablemos del asunto y tomemos ya una resolución. Es una invitación para encontrarse directamente con Dios, ya no con los altares. Israel iba a los altares pensando que se encontraba con Dios, pero allá se estaban encontrando era con el Dios que ellos se habían inventado. Y ahora Dios le dice, ¿saben qué? Quitemos los altares, quitemos mediadores y encontrémonos directamente. Ven, hablemos cara a cara. Dice un comentarista, estos versos comienzan invitando a los israelitas a ponerse en marcha hacia los grandes santuarios Betel y Gilgal. Es la búsqueda de Dios en el espacio sagrado y a través de los dones más diversos y costosos. Pero Amós habla irónicamente. Toda esta búsqueda de Dios es falsa, porque el pueblo nunca había querido volverse de corazón a Dios y ningún recurso divino había servido para eso. Continúa diciendo este comentarista, el estribillo, pero no os volviste a mí, se repite 5 veces demostrando que el camino hacia los santuarios era pura farsa. La historia de Israel es la historia de un pueblo que huye de Dios. Pero el Señor no está dispuesto a tolerar este juego. Piensa salir al encuentro de su pueblo y se lo anuncia para que esté preparado. Así que finalmente Israel se va a encontrar directamente con Dios, pero no de la forma como ellos estaban pensando y practicando. Ellos buscaban a Dios a su manera, yendo a los santuarios, practicando su religiosidad. A ojo de los hombres eran gente muy, muy religiosa. ¿Qué va a pasar? Dios les dice, ahora Él mismo, Dios, va a salir al encuentro de ellos, pero para juicio, para destrucción. Dios no estaba en aquellos altares pervertidos por el pecado. Dios está en su trono de gloria, listo para llevar a Israel a cuentas. Y en un inusitado énfasis, en esta sección de Amós, el nombre del Dios de Israel aparece 7 veces. En un crescendo que culmina con un nombre glorioso, compuesto de Dios que es Jehová, Dios de los ejércitos. La insinuación de los versos anteriores, que repite 5 veces, dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová, termina de la siguiente manera. Leamos Amós 4, 12 al 13. ¿Y cómo termina esta sección? Amós ha dicho repetidamente, dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová. Ahora habla directamente de Jehová y estas son las palabras. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí
el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Notan cómo termina? Con el nombre de Dios, cual firma ya, para que no quede duda de lo que se está diciendo. Nuestro texto comienza con la conminación divina de Israel, o sea, el llamado perentorio, el llamado autoritativo de Dios para Israel. Ven acá, pongámonos a cuenta, como un padre cuando ya se pone serio con el hijo, le dice, venga para acá, ya no más, no voy a gritar de lejos, venga para acá, míreme a los ojos. Pero nuestro texto continúa con un himno que describe la grandeza y universalidad del Dios de Israel, en una secuencia de 5 verbos participios, señalando atributos de Dios, señalando la manera como Dios gobierna todo el universo. Quizá 5 verbos aquí que señalan las características de Dios, recordando los 5 juicios mencionados anteriormente. Y nuestro texto termina con la mención autoritativa del nombre de Dios, como firmando la sentencia. Es casi un lenguaje pactual, pero reclamando las sanciones sobre quien ha incumplido los términos del pacto. Entonces podemos considerar nuestro texto bajo 3 tópicos de la siguiente manera. Primero, versículo 12, el llamado solemne al acusado. Y así lo vamos a estudiar este texto esta mañana. Primero, versículo 12, el llamado solemne al acusado. Segundo, el versículo 13, todo el versículo 13 a excepción de la última línea, la descripción majestuosa del juez. Y finalmente, la última línea del versículo 13 con la que termina toda esta sección, la firma irrevocable de la sentencia. El título de este sermón es el encuentro inevitable de Israel cara a cara con Dios. Y de lo que quiero hablar es de esto, coram Deo, delante de Dios, una cita inevitable para todo pecador. O sea, que ese mandato de Dios para Israel de venir a dar cuentas, finalmente es una invitación, entre comillas, para todo ser humano, para usted y para mí, para cada uno de los que estamos acá. Veámonos allá en Israel. Dios llamando a cuentas a Israel, Dios va a llamar a cuentas un día a todo ser humano. Las palabras de estos versículos son casi lapidarias. Y seguramente así deseábamos que lo entendieran sus oyentes. Pero el contexto anterior y posterior nos invitan a dejar una leve luz de esperanza. Esperanza, queridos hermanos y amigos, no centrada en el hombre, sino centrada en ¿quién? En Dios. Este Israel ya no tiene remedio, ¿cierto? Yo les dije anteriormente en otro sermón, este Israel es un muerto que hiede ya. Pero ese Israel representa a cada ser humano, a cada uno de nosotros, en nuestra condición caída. En nosotros mismos no hay esperanza, ni siquiera por los castigos divinos. Dios nos puede golpear una y otra vez y no nos vamos a arrepentir, no vamos a doblegar nuestro corazón. Pero Amós en el contexto nos da una breve esperanza de salvación que finalmente tiene que estar puesta en Dios. Es Dios el que debe hacer algo para traernos a salvación. El versículo 11 de nuestro pasaje habló del tizón arrebatado del fuego. Mírenlo allá. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Esa mencioncita de paso, que es una mención de juicio, pero que habla del tizón arrebatado del fuego, es una ambigüedad en Amós que da una pequeña luz de esperanza. Ese tizón que está quemado, ese tizón que lo único que le espera es que se convierta en ceniza, puede ser arrebatado del fuego y rescatado. Ahí hay una esperanza pequeñita de salvación. Y en el siguiente capítulo, capítulo 5 de Amós, vamos a encontrar repetidamente la expresión, buscadme y viviréis, buscad a Jehová. O sea que Dios aún abre una pequeña luz de esperanza para aquellos que genuinamente quieren volverse en arrepentimiento. Y la única esperanza es esta, busquen a Dios. No busquen la religión,
No busquen la vana religiosidad. No se escondan tras la hipocresía religiosa. Busquen directamente ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, insisto, todo esto insinúa que Dios no ha renunciado en su propósito redentor con estos israelitas endurecidos. Vayamos a nuestro texto. Entonces, en primer lugar, versículo 12, el llamado solemne al acusado. Dice el versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Nuestro versículo comienza con un por tanto, indicando una consecuencia de lo anteriormente dicho. Ya que Israel no se volvió a Dios a pesar de los repetidos juicios enviados, entonces deben prepararse para un encuentro directo con su Dios. ¿Notan la consecuencia? Por tanto, te mandé juicios y no te arrepentiste. Vinieron juicios y no os volvisteis a mí. Por tanto, entonces lo que viene ahora es un encuentro directo con Dios. Ese por tanto aparece varias veces en el libro de Amós y siempre señala un juicio definitivo. No tengo acá el espacio y el tiempo para leer los versículos, pero si quieren, los que están tomando notas, anoten y mírenlos en su casa. Amós capítulo 3, versículo 11. Amós capítulo 5, versículo 11. Amós capítulo 5, versículo 13. Amós capítulo 5, versículo 16. Amós capítulo 6, versículo 7. Y Amós capítulo 7, versículo 17. Cada uno de estos textos que les he enumerado comienza con un por tanto. ¿Y sabe qué señala? Llegó el momento definitivo. Ya no hay nada más que hacer, sino simplemente el envío de un juicio definitivo. Así que Dios está llamando al acusado al estrado para dictar sentencia, ya no para escuchar o presentar acusaciones o evidencias. Esto es diferente, ¿o no? ¿Ha visto los estrados judiciales? Hay un tiempo en el que se llama acusados y testigos para acumular evidencias, pero luego, después de la deliberación, se llama al acusado ¿para qué? Dictar sentencia. Ese es el momento cumbre. Aquí estamos en el momento de dictar sentencia. El momento de escuchar evidencias, de escuchar las acusaciones, de escuchar a testigos, ya pasó. Eso sucedió en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de Amós. ¿Recuerdan que los estudiamos? Dios sacó a luz los pecados de Israel. Se los nombró uno a uno, ¿cierto? Y luego llamó a las naciones paganas para que observaran los pecados que se cometían dentro de Samaria. Ese fue el paso inicial en el juicio. Ya no estamos en eso, queridos hermanos y amigos. Ahora Dios está llamando al acusado a que se siente en el estrado para escuchar la sentencia. Ya no hay vuelta atrás. La página tiene que pasar. O sea, si miramos en panorama el libro de Amós, este juicio ha sido totalmente transparente y justo. ¿Sí o no? ¿Se pasó las pruebas? ¿No se mostraron pruebas? ¿Se saltó todo el proceso? No. Diríamos nosotros se hizo el debido proceso. Este reo no se puede escapar. No es como acá en Colombia que es que no se le hizo el debido proceso y entonces queda suelto el delincuente. No, acá se le hizo el debido proceso. No hay sombra de duda que ha habido transparencia y justicia. De manera que la sentencia dictada no tiene el menor asomo de imparcialidad o injusticia. El acusado entonces debe pasar al estrado a escuchar la sentencia del juez. Pero Dios dice, por tanto, de esta manera te haré a ti. Noten ese haré contigo, te haré a ti, aparece 2 veces en el versículo. Eso es muy importante. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto. Notan 2 veces Dios le dice a Israel, te haré esto. Repite 2 veces para señalar la claridad, la certeza y el contenido de la sentencia. Cuando algo se repite 2 veces es porque es así. Cuando Dios repite la misma verdad 2 veces en un pasaje de las Escrituras, nos está diciendo no quepa la menor duda. Israel debe estar seguro del castigo. Y también debe estar seguro que el castigo será similar a los anteriormente descritos, pero será aún mayor.
Dios le nombró 5 castigos antes, ¿recuerdan? El hambre, la sed, la guerra, etcétera. Esos castigos fueron duros. Dios le está diciendo, recuerda esos castigos. Lo que viene es similar, pero no te engañes, va a ser un castigo mayor. Es decir, aquellos juicios anteriores fueron anticipatorios del castigo último e irrevocable. Queridos hermanos y amigos, cualquier castigo que Dios envíe aquí y ahora, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en vida, simplemente son anticipatorios del gran juicio final. Quiere decir que estos juicios actuales, aunque son duros, no tienen ni la mínima pizca de lo que va a ser el juicio final. Como ya dijimos cuando estudiamos la sesión anterior, en los 5 juicios descritos en los versículos 6 al 11, Dios buscaba el arrepentimiento de aquel hipócrita empedernido, pero encontró que ese corazón estaba totalmente endurecido por el pecado. Los juicios, en lugar de quebrantar la piedra, trajeron más endurecimiento y finalmente ceguera y sordera espiritual. De manera que la sentencia ahora señalada es totalmente justa. No vino sin advertencia, sino solo después de una paciencia prolongada. Cuando venga el juicio final, solo va a ser después de mucha paciencia de Dios. Dios no va a ser el culpable de la condenación de nadie. Estemos seguros de eso. El único culpable de su condenación va a ser el propio pecador endurecido. Sin embargo, Amós también deja en claro que aquellos juicios anteriores fueron solo anticipatorios, es decir, anunciaban el castigo final que vendría si no llegaba el arrepentimiento. Normalmente abusamos de esos juicios de Dios, ¿o no? Claro, como no sabemos si es el último, y como vino uno y no pasó nada y luego vino otro, entonces nosotros vamos estirando, y dice, no, este no es el último. Debe ser el penúltimo, pero no el último. Viene el otro castigo y seguimos estirando. En lugar de aprovecharnos de esa paciencia y longanimidad divina para ir en arrepentimiento, abusamos de eso. Pero hermanos y amigos, estemos seguros que un día llegará el juicio final. Y nos va a sorprender. En aquellos juicios anteriores, Dios obró a través de mensajeros. ¿Notan? Fue la naturaleza. Fue que no llegaron lluvias. Fue que los cultivos no dieron su cosecha. Fue a través de la naturaleza, de intermediarios, a través de mensajeros. Pero ahora que llega la sentencia, Israel, el nombre Israel también repetido 2 veces en este versículo, tendrá que enfrentarse cara a cara con Dios. O sea, los juicios anteriores no fue Dios directamente, los envió Dios, pero fue a través de medios, mensajeros. En el juicio final nos enfrentaremos directamente ¿con quién? Con Dios. No va a ser a través del hambre. No va a ser a través de la muerte, no va a ser a través de la sed, va a ser directamente con Dios. Todo juicio temporal de Dios contra los pecadores es solo anticipatorio del gran juicio final. Pero ese gran juicio final solo va a llegar sobre los impenitentes. Es decir, aquellos que no se arrepintieron. Aquellos que no se arrepintieron. En los 2 casos que nuestro versículo menciona a Israel, aparece en el vocativo. El vocativo en español normalmente está acompañado con el o. ¿Vieron ahí? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Notan? Eso en español se llama un vocativo. Así está en el hebreo y la traducción es correcta. Eso es una manera de señalar explícitamente, como con el dedo, a quién se está refiriendo, pero también para señalarlo con emoción. Así que aquí podemos sentir el dolor del profeta al anunciar el juicio. Ni Dios ni el profeta quieren la destrucción de Israel. Eso queda evidente en el contexto anterior, pero ahora es inevitable. Y el acusado tiene que ser tratado por nombre propio, ¿o no? Aquí no valen generalidades. Aquí hay un nombre propio. Ven al estrado. ¿Quién? Israel. El día del juicio final va a ser con nombre propio. Ven al estrado. ¿Quién? No el vecino.
no la esposa, no el esposo. Ven al estrado, Javier, y ponga su nombre ahí. No va a ser generalidades, no vamos a ir allá como colectivos, no vamos a ir a colombianos o la Ibra, no, vamos a ir por nombre propio. Y va a ser imposible escaparse. Seguramente muchos intentaremos, como Adán, escondernos detrás de un árbol, pero Dios removerá toda la creación, toda piedra, y nos va a llamar por nombre propio. Aquí Dios llama al acusado por nombre propio. Israel, ven al estrado. Pero no nos confundamos, porque de acuerdo con lo que ya dijimos, aún queda un pequeño asomo de esperanza. Es decir, Israel en conjunto, en una visión panorámica, está ya sentenciado y el juicio final vendría sobre esa nación pecadora. Como un conjunto, toda la nación de Israel, de la época de Amós, perdida. No obstante, Dios preservaría, y de hecho estaba preservando un remanente que sería salvo por gracia. Son los únicos que van a escapar de ese juicio final. Recordemos la mención de los pobres que eran vejados en el capítulo 2. Devuélvase allá a Amós, capítulo 2. Y mire esto que aparece en el versículo 6 y 7, que ya lo explicamos, pero déjeme recordárselo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero ¿a quién? Al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Notaron, y yo explicaba en esa ocasión, que aquí habían 2 tipos de personas en Israel. Unos que eran opresores, unos que eran maltratadores, unos que son pecadores a los cuales Dios les está anunciando el juicio. Los que oprimían y humillaban a los pobres, pero otros que eran oprimidos, que eran humillados. ¿Y cómo los llama Dios en este pasaje? Los llama justos y humildes, entre otras cosas. Justos. No eran justos por ser pobres. No eran justos por ser pisoteados. No hay justicia en eso. Ni nadie adquiere justicia por eso. Pero Dios los llama justos porque eran su verdadero pueblo, que estaban siendo maltratados por aquellos religiosos hipócritas de Israel. Entonces notan que hay un pequeño grupito allí que está siendo preservado por Dios, a los cuales no corresponde el juicio que estamos leyendo en este pasaje. El profeta ganadero no es explícito en señalar la salvación de un remanente. Solo lo va a hacer al final de su libro, en el capítulo 9. Pero su mensaje sí deja ciertas ambigüedades para que entendamos que hay una esperanza para huir del juicio venidero. Aunque toda la humanidad camina hacia el juicio venidero, todos nosotros vamos a estar allá y todos nosotros merecemos la condenación del juez. Debemos saber algo, que en ese día del juicio venidero va a haber un remanente salvo por gracia. Y Amós nos lo dejó ambiguamente presentado en el capítulo 3, versículo 12 y en el 4:11. Ya leí el 4:11, ¿no? El tizón arrebatado del fuego. Pero miren el 3:12, que también ya lo estudiamos. Y yo le expliqué allá cómo es que Amós se utiliza la ambigüedad en ese versículo. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Yo lo traduje con la pata de una cama. Escaparán solo con la pata de una cama y un pedazo del cobertor costoso que habían importado desde Egipto. Ese texto anuncia el juicio y lo anuncia en términos irrevocables y definitivos. Todo lo que los israelitas amaban iba a ser destruido. Pero al hablar de la orejita y de la patica que salva el pastor de boca del león, da una ambigua esperanza de salvación. O sea, en este juicio que viene, que va a ser arrasador, una orejita y una patica se va a salvar. Amós es un libro de solo juicio. De solo juicio. De 9 capítulos, solo los últimos 5 versículos hablan de esperanza. Pero Amós aquí y allí va metiendo ese lenguaje ambiguo para que el verdadero remanente,
entienda que a ellos no les corresponde el juicio final. ¿Le corresponde el juicio final a quiénes? A los impenitentes, a los que no se arrepienten, a los que siguen endurecidos en su corazón, pero el verdadero remanente va a ser salvo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, aquí el dicho popular es cierto. Mientras haya vida, hay esperanza. Sí es cierto. Mientras haya vida, hay esperanza. Es decir, mientras sigas vivo, hay esperanza de salvación. Dios va a seguir lanzando el látigo, Dios va a seguir insistiendo, pero tú no sabes hasta cuándo vas a estar vivo. No abuses de esa misericordia, no digas mañana, no digas el último día de mi vida, porque no sabes si el mañana llegará, no sabes si hoy es el último día de tu vida. En palabras del apóstol Pablo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si el Señor hoy te está llamando, acude a hoy por fe a Jesucristo. Acude a ese llamado urgente de salvación. Si el Señor hoy te está mostrando el juicio venidero, no esperes a que llegue. Si el Señor hoy te está castigando con su vara, no esperes a que vengan más castigos. Porque como vimos hace 8 días, entre más castigos y no arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? Más endurecimiento y finalmente ceguera y sordera espiritual total. Por eso el libro de Hebreos dice, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no hagamos lo de Israel, que finalmente fue llevado al cautiverio, porque no aprovecharon ese hoy. Hoy es hoy. El mañana no existe, dicen. El día de salvación es hoy. El momento de encontrarse cara a cara con el juez para oír la sentencia ha llegado. Así que llegamos al versículo 13 y leemos la descripción majestuosa del juez. Este es el primero de 3 himnos que vamos a encontrar en el libro de Amós. Es un himno. Realmente lo que encontramos en el versículo 13 es un himno. Yo lo traduje así. Amós capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí, el que formó los montes y creó el viento, el que revela al hombre su pensamiento, el que hace de la oscuridad aurora y camina sobre las alturas de la tierra. ¿Sienten la cadencia del himno? La sonoridad es poesía, pero fue escrita para ser cantada porque describe la grandeza del Dios de Israel. Ahora recuerden algo, este Dios que está siendo descrito acá es el que está sentado ¿en dónde? En el trono. Haciendo las veces ¿de quién? De juez. O sea, en el contexto de lo que estamos leyendo, esta descripción maravillosa, majestuosa de Dios tiene como propósito de que Israel tiemble ante la perspectiva de encontrarse con ese Dios que está allá descrito. No es para que los israelitas dijeran, uy, qué gran Dios tenemos, porque ese Dios no era de ellos. Lo que hace más terrible la sentencia que leímos anteriormente es quién la dicta. ¿Vieron quién es el juez que dicta esta sentencia? En nuestro sistema judicial hay y cortes más altas, ¿no? Si han escuchado un punto más alto, el punto más alto de las cortes, la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Es el último punto de apelación. Aquí ellos están frente a ¿quién? A la Corte Suprema de todo el universo. No hay otro lugar donde apelar. La visión majestuosa del Dios que ahora Israel debe contemplar en su trono de juicio debió aterrorizar a aquellos hipócritas religiosos que habían hecho un Dios a su medida, que habían creado una religión en sus propios términos. Recordemos que toda la religiosidad de Israel era solamente una actuación ante los ojos de aquel que revela al hombre su pensamiento, dice Amós, al que hace de la oscuridad aurora, o sea, el que convierte las tinieblas en luz.
Ellos habían engañado a los hombres con su máscara de piedad, pero delante del Dios que formó los montes, creó el viento y camina sobre las alturas de la tierra, serían totalmente desnudados. Pero no nos engañemos. Esta última visión de la majestad divina no iba a producir en ellos arrepentimiento, sino que más endurecimiento. Qué terrible, ¿cierto? Que la visión de la majestad divina, en lugar de traer arrepentimiento y que el hombre se doblegue, que caiga de rodillas delante de Dios, produzca más arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque en este punto sus ojos estaban cegados a las realidades espirituales. No pueden ver la majestad de Dios. Es imposible para ellos admirar esa grandeza de Dios. A esta generación impía de israelitas les acontecería lo mismo que a los hombres endurecidos de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Leámoslo. Búsquelo en su Biblia. Yo sé que todos esperamos que si Dios se apareciera acá en su nube gloriosa, todos los seres humanos cayeran de rodillas diciendo, oh, qué gran Dios eres. Te adoramos, majestuoso, precioso Dios. No es así. No es así, queridos hermanos y amigos. Miren estas palabras de Apocalipsis 6, 12 al 17, que describe el juicio final. Sí, describe los juicios periódicos que Dios envía sobre los impíos, pero está señalando el juicio final. Dice así el texto. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, para que no quede lugar donde el hombre se esconda. ¿Notan? Y para que puedan ver directamente a Dios. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? ¿Leyó lo que dice ahí? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Escuchen esto. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Allá somos arrepentimiento ahí? Estas son palabras de alguien que se arrepiente y dice, Dios, sí, está bien, tienes toda la razón, soy un gran pecador, merezco tu juicio, pero acuérdate de la misericordia en medio de la ira. ¿Estos qué tipo de palabras son? Son las palabras de pecadores empedernidos, no arrepentidos. Y que simplemente le dicen a Dios, no queremos verte. Sabemos que llegó el día de la ira, pero no queremos saber nada contigo. Preferimos que caigan sobre nosotros las montañas, las piedras. Como si las piedras pudieran esconderlos de Dios. Y como si la muerte que le dieran las piedras los evadiera del juicio final. ¿Saben qué? Dios es soberano en su misericordia y es soberano en su juicio. El hombre no puede merecer su misericordia. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios, así que Dios la envía soberanamente al que quiere. Pero el hombre tampoco puede escapar del juicio de Dios. Cuando Dios lo manda, Él es soberano y le cae al ser humano, al que Él se lo envía. Y en el día del juicio final nadie va a escapar de la ira de Dios. Y ya que estos israelitas menospreciaron tanto los actos de misericordia de Dios, ¿recuerdan el recuento de actos de misericordia? Todo lo que hizo a favor de Israel, pero estos israelitas también menospreciaron los juicios de Dios, que es lo que nos está mostrando Amós aquí en este capítulo 4. Entonces ahora el juez se levanta de su trono para dictar y ejecutar la sentencia. Nuestro versículo dice así, versículo 13, porque he aquí. ¿Notan ese he aquí? ¿Qué significa ese he aquí? Significa llegó el momento. Es ahora.
Ya no hay vuelta atrás. Y de nuevo, ese he aquí aparece varias veces en el libro de Amós, siempre para señalar el juicio definitivo de Dios sobre Israel. ¿Quién es el que ejecuta el juicio? Amós lo dice así: el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Ese Jehová descrito ahí, ese Dios que tiene esas características maravillosas, es el que va a enviar el juicio. Y esa descripción se parece en algo a la teofanía que presenció Job. Teofanía en la Biblia es una manifestación de Dios, de la gloria de Dios, visible a los hombres. Job tuvo una manifestación de esa gloria. ¿Y sabe qué clamó Job al ver esa majestuosidad? Mírelo en su Biblia, en el capítulo 42 de Job, por supuesto, versículos 2 al 6. Ante la manifestación de la gloria de Dios, Job proclama esto: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Se refiere a él mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Esto es humilde, ¿nota? Le dice a Dios: Dios, por favor, no merezco decirte una palabra, pero permíteme decirlas y escúchame. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dios le dijo eso a Job. Y entonces Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, y mire la actitud del verdadero remanente. Es esta: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué hubo aquí? Frente a la teofanía, frente a la manifestación de la gloria divina. ¿Sabe qué encontramos acá en Job? Arrepentimiento. Y purificación. Arrepentimiento y purificación. Porque Job no tenía un corazón endurecido. Más bien, a lo largo de todo el libro de Job, lo que encontramos es que él buscó honestamente su justificación delante de Dios. Job clamó, dijo: ¿quién se pusiera entre Dios y yo? ¿Dónde hay un mediador por ahí que se ponga entre los dos? Que me permita encontrarme con Dios cara a cara, porque si yo voy directamente a Dios seré consumido. Y cuando Dios se le presenta a Job en su majestad gloriosa, Job cae de rodillas y reconoce su hipocresía religiosa. Sí, el santo Job. Todos nosotros tenemos algo de hipocresía religiosa. Todos. Y tenemos que recordar que ante Dios somos lo que somos, estamos desnudos delante de Dios. Nos podemos esconder detrás de una máscara de religiosidad, podemos engañar a los hombres, pero a Dios nunca. Somos lo que somos en la intimidad con Dios. Si fuéramos conscientes del Corán Deo, del que estamos viviendo constantemente en la presencia de Dios, entonces experimentaríamos lo que Job experimentó y no lo que Israel está experimentando en este texto de Amós. El caso de Amós nos recuerda que el justo no es el que no peca, sino aquel que pone su confianza en la justicia provista por Dios a través de su Hijo Jesucristo. El caso de Job nos recuerda que el justo puede confiar que en el día del juicio final recibirá la salvación. ¿Sabe por qué? Por gracia. Pero también el justo puede estar seguro de que en el día del juicio final será vindicado delante de todos aquellos que lo maltrataron. Ese día saldrá a la luz todo. Nuestra vida y la de todos. Allá no se esconderá nada. Pero el caso de Israel nos recuerda que quienes han rechazado constante y tercamente la misericordia de Dios y han menospreciado sus juicios, en aquel día final solo recibirán la retribución por sus pecados. Y que además, en ese día final, su máscara de religiosidad será removida.
para que todo el universo vea la falsedad de su religión. Va a ser el día de la verdad, hermanos. Y finalmente, en nuestro texto tenemos la firma irrevocable de la sentencia. Es esta. Mire cómo termina el versículo 13. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Suena firma o no? Después de conminar a Israel, decirle, ven para acá, hablemos cara a cara, tú y yo. Después de mostrar la gloriosa majestad del juez, ahora se pone el nombre de Dios para que no quede duda de que esta sentencia se va a cumplir. Quien firma la sentencia es Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, el Dios de los ejércitos de Israel. Ya lo hemos visto otras veces en Amós, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar los nombres de Dios que eran a favor de Israel, ahora en contra de Israel? Este nombre precioso, este nombre glorioso, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, normalmente se refiere a que Jehová de los ejércitos era el Dios que salía adelante de los ejércitos de Israel, para pelear por Israel. Ese nombre maravilloso, Jehová de los ejércitos, empieza a aparecer en el Antiguo Testamento en las narraciones de Primera de Samuel. Y David lo utiliza en su batalla contra Goliat. ¿Sabe qué le dice David a Goliat? Le dice esto: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Adonai Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Ven la confianza de David? Es un nombre que proveía confianza al pueblo de Israel, sobre el que se paraba David y decía, y Goliat, tú puedes venir acá con un ejército de miles, de cientos, puedes ser mucho más alto que yo, y yo puedo venir aquí con una onda y con unas piedritas, pero me atrevo a pararme acá, porque mi confianza está puesta en ¿quién? Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. Pero en Amós, Jehová, Dios de los ejércitos, no sale para pelear las batallas de Israel, sino para confrontar a su propio pueblo. Y como en los días de Elí, allá en Samuel, Dios mismo, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios mismo los entregará a sus enemigos porque Israel profanó su nombre y manchó su gloria. Cuando Elí, el sacerdote de la época de Samuel, cuando Elí vio que tenían que ir a enfrentar a los filisteos, ¿sabe qué hizo? Sacó el arca de Dios del lugar donde estaba guardada, como Dios había ordenado. Saca el arca como si fuera un amuleto para que la lleven a la batalla, y pensaba que entonces ese amuleto les iba a dar la victoria. ¿Y saben qué pasó en la batalla con los filisteos? Los filisteos capturaron el arca. Eso fue un acto soberano de Dios, diciéndole a Elí, mi gloria no está en el arca. El arca representa mi gloria. Mi gloria es mi nombre, mi gloria es mis atributos. Y tú estás jugando con eso, lo estás usando como un amuleto. Cuando Elí escuchó que el arca había sido capturada, el texto dice que cayó de espaldas y se desnucó, porque era muy gordo. Y en ese acto su nuera tuvo un hijo y murió en el parto. Pero antes de morir, ¿sabe qué nombre le puso a ese niño? Icabod. Icabod. En hebreo, Ein Kabod significa no hay gloria. Israel quedó sin gloria, sin la gloria de Dios, por causa de su pecado. Vivieron años sin el arca. Después David la recuperaría. Y eso le estaba pasando a este Israel. Se estaba quedando sin la gloria
de Jehová. Así que, queridos hermanos y amigos, preparémonos desde ya para el día en que nos encontraremos cara a cara con Dios. La única solución para la hipocresía religiosa es el Corán Veo. La conciencia de vivir delante de Dios y de que un día nos encontraremos cara a cara con Dios, con aquel que formó los montes y creó los vientos, el que revela al hombre su pensamiento, el que hace la oscuridad de aurora y camina sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Mejor encontrarnos con Dios hoy, aquí, ahora, en arrepentimiento, por medio de Cristo. La única manera en que podemos ver a Dios cara a cara y no morir. Y no en aquel día con corazones totalmente endurecidos. Mejor hoy. Porque como leímos, hoy es el día de salvación. Viva Adonai.